Muy buenas noches, qué felicidad encontrarnos nuevamente a través de la pantalla en este jueves. Un clima muy agradable también aquí en el área metropolitana y qué gusto poder llegar a sus hogares a esta hora de la noche, 8 en punto. Estamos transmitiendo desde los estudios de Canal Tro, aquí en Florida Blanca, Santander. Y como siempre me acompañan dos mujeres preciosas que no faltan a esta cita de los jueves. Aleja Uribe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querida Marcia, vestida de amarillo, abundancia, me encanta. Y me encanta estar nuevamente con ustedes, nuestros televidentes, y con mis bellas compañeras, como todos los jueves, en esta cita que nos encanta para hablar de diferentes temas con invitados muy especiales. Gracias, Aleja, un gusto siempre tenerte en estas noches. Y ambas de negro, Silvi no se queda atrás, elegante como siempre. Hoy nos vinimos de negro con Aleja, mi querida Marcia. Tú de amarillo, la que de amarillo se viste, a su belleza se atiene, te luce. Y por supuesto, pues iniciamos con la mejor energía. Saludar a todos nuestros televidentes que se conectan a través de nuestra pantalla principal, también a través de nuestras redes sociales. Saludarlos, me encanta. Niñas, porque salgo a la calle y siempre comentan nuestros temas, las historias, nuestros invitados, entonces, pues nada, ahí están muy conectados con nosotros siempre en el turno de la noche. Siempre, pues nosotras ya estamos listas con todo nuestro equipo en esta noche. La pregunta es, ¿ustedes ya están listos? Aléjense del control porque aquí comienza el turno de la noche en Boca de Ellas. No, nosotras nos vamos alistando y nuestro amigo Jorge, bartender, también ya está listo. Yo lo escucho con los cócteles, que obviamente van sin alcohol. Tenemos que dar un muy buen mensaje a toda nuestra audiencia. Jorge, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Ya le escucho ruiditos por allá. Bien, ¿Está bien. listo todo? Ya casi, ya casi. Por ahí nos han preguntado en redes que cuándo vamos a darle las recetas de todos estos cócteles. Está esa tarea pendiente. Bueno, chicas, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿Qué tal la semana? emocionada, la verdad. Yo es que, en serio, me encanta y anhelo que lleguen los jueves. Para mí también me encanta, me encanta, es como demasiado relajante venir a hablar con ustedes, contar de nuestras cosas, nuestras historias. Es como una terapia. Es una terapia. Y obviamente saber que hay muchos televidentes que se conectan con nosotras y pues qué grato de verdad también poderles llevar entretenimiento y pues información también valiosa para ellos. Claro, y es que tenemos tanto de qué hablar nosotras las mujeres. Acá nos hemos sentado a hablar de embarazos, de educación, de viajes, de matrimonios, de todo tipo de bodas, de duelos, de separación, de todo. Pero hay un tema que nos han preguntado y obviamente pues es un tema que vivimos a diario en nuestra sexualidad y son esos métodos anticonceptivos. ¿Cómo les ha ido con eso? Bueno, yo quiero contarles que yo no soy tan juiciosa, me cuesta, me ha costado. En mi vida, creo que 2 veces he utilizado y muy corto, realmente nunca los he utilizado, pero también es porque tengo una condición en la piel, entonces esto hace que ese tema me toque tenerlo muy controlado, porque sufro de melasma, de manchitas y algunos anticonceptivos pues me generan... Empeoran eso. Me empeoran. Entonces, la verdad, soy casi cero, puedo decirles que cero anticonceptivos, pero precisamente por eso, porque le he dado como un poquito de más de prioridad a mi piel. A mí me pasó también cuando recién me casé, todos saben que me casé muy joven y obviamente pues el ginecólogo dice, bueno, usted no quiere tener hijos temprano, entonces hay que tomar la pastilla. Bueno, Sí. a mí me pasó una experiencia fea con esas pasticas y es que me engordé. O sea, yo siempre he sido pues delgadita y empecé a verme súper cachetona y con la cara llena de acné. Yo dije, eso tiene que ser la reacción de esas pastas. Y las dejé y nunca más volví a cuidarme con ese método de pastillas. Creo que eso tiene sus causas fuertes, ¿no? Sí, pero yo creo que como todos, la verdad es que este tema de los métodos anticonceptivos, pienso yo que
que es un tema que genera dudas, miedos, pero también hay muchos mitos detrás de esto. Y bueno, precisamente lo que queremos en este programa pues es más adelante tocarlo con una profesional y preguntarle qué tan cierto es, porque digamos en mi caso, yo planifico con pastillas anticonceptivas, yo creo que ya por ahí 10 años llevo. Y también tenía esa duda porque se supone que decían que uno tenía que dejar descansar el cuerpo porque pues la carga hormonal es demasiado fuerte. Lo hablé en algún momento con la ginecóloga y me dijo que no. Entonces hay muchos mitos, hay mucha información rondando porque hay muchas personas que dicen sí es necesario dejar el cuerpo descansar, otras que dicen que no. Entonces estamos ahí. Yo creo que seguramente también muchos televidentes, pues mujeres, se identifiquen con nosotras porque pues es un tema bastante complejo. Pero bueno, pues vamos a hablarlo el día de hoy. Yo les quiero contar una anécdota precisamente que tengo sobre este tema de las pastillas anticonceptivas. Y es que imagínense que cuando yo era muy pequeña estaba con una vecina y pues eso que uno crece viendo a sus mamás tomarse una pastillita y uno escucha, es que la pastillita para no tener hijos. Para no tener hijos, cuando yo estaba con una vecina sentada en el comedor y mi mamá, ¿qué hace usted con esas pastillas? Y yo, claro, nos tomamos una pastilla, o sea, ella y yo, la vecina y yo. Yo no quiero tener bebés, es que yo no quiero tener bebés. Y mi mamá, china, loca, no sé qué. Miren, de verdad, no podíamos, pues ellas no podían de la risa. Y ya cuando yo crecí, obviamente, pues entendía muy bien el tema y me cuenta mi mamá esta anécdota, de verdad, yo decía, es increíble cómo nosotros también replicamos lo que hacen nuestros papás, pero pues desde chiquita muy consciente que no quería hijos. Yo conocí hace como unos 4 años una señora en un restaurante, estábamos hablando. Y en el restaurante que yo tuve, ¿se acuerdan? En otro programa que hablamos. Sí. Y ella era una clienta y ella siempre iba a almorzar y un día llegó llorando porque su hija adolescente tenía un noviecito que a ella no le gustaba y bueno. Y yo le dije, y dijo, y es que esta china loca me puede quedar embarazada. Una niña de 15 años. Yo, ¿y usted qué está haciendo, Martica? Y entonces dijo, yo todos los días en el juguito de naranja le he hecho la pastilla. O sea que la niña ya estaba planificando sin ella saberlo. Ay, doble carga. Claro, porque la mamá no quería que No, esta yo creo que china no le planificaba. ¿Está planificando? No, tal vez no planificaba. No, y la mamá niña no No, ella no planificaba. planificaba. Lo que hacía la mamá era meterle para que planificara. La mamá tenía miedo de que la niña le resultara embarazada porque era loca, me dijo. Pero tenía es que, como 3 novios. Claro. Pero la mamá no quería Pero qué peligro. llevarla a un ginecólogo para que ella comenzara, para no transmitirle el mensaje de que hágale, mijita, con confianza. No, pero miren que sí es un tema que precisamente lo que les digo, o sea, sí hay que hablarlo, o sea, Sí. padres de familia que están en sus casas, que posiblemente tienen hijos pequeños, hay que hablar estos temas sin tapujos. Hay que ser de verdad realistas y precisamente por eso es que ocurren quizás esos embarazos a temprana edad, porque no les hablan a los niños con la verdad de estos métodos anticonceptivos y pues la realidad de cómo funciona el cuerpo de la mujer y el del hombre. Y, por ejemplo, le pasó a una prima en la familia, ella quedó embarazada muy jovencita, les digo 15 años, y pues ya su hija, ella ya tiene 30, su hija tiene 15. Y ella no quería tocar ese tema con ella. Y yo le decía, hay que hablarlo. O sea, mire nada más lo que le pasó a usted, porque mi tía nunca lo hizo. Mi mamá, afortunadamente, pues como también sabía que esas pastillas que yo tenía, digamos, como conciencia de que esas pastillas era para no tener bebés, lo habló conmigo. Y siento yo que también es un tema que falta en los colegios, la educación sexual. Y no precisamente para abrirle campo a nuestros hijos y decir, vayan ya a hacer lo que quieran, sino es educación. Es educación Digamos que en los y colegios, hay que de verdad implementarla. En los colegios se enseñan es que el uso del condón, que sin condón, que esto, pero a la hora de la verdad hay tantos métodos y hay un abanico de posibilidades que la mujer según la edad, según su problema clínico, lo que tú decías, que tus manchas, que bueno. Una amiga mía planificaba con la T, esa T que se ponen creo que en el brazo, no sé dónde se la ponen. La T es en el útero. En el útero. Bueno, el bebé le nació con la T en el brazo, es la historia. Ay. O sea, quedó embarazada aún cuidándose con esa, pero es que antes se llamaba té de cobre. Sí, todavía T existe. Todavía es así. Sí, té de cobre y actualmente hay una té de oro que no tiene tantas hormonas como las otras. Bueno, yo pero no pues sé, ya lo vamos a conocer sí, más adelante. A ver. Pero ella contó que el bebé tuvo bebé, quedó embarazada
y su bebé nació con esa cosita ahí en el Ay, brazo. increíble. Entonces son historias No, que yo he escuchado- cuentan. Yo he escuchado muchos embarazos con la T, que Sí, la gente quedaba embarazada. es verdad, como que Porque no funciona. antes era como digamos, las mamás era lo último, era la T, o sea, era lo más top en, digamos, como que en anticonceptivos. Y me acuerdo tanto en la época de mi mamá, muchas amigas de mi mamá quedaron embarazadas teniendo la T. Teniendo la T, yo he escuchado mucho, pues nosotros vamos a conversar hoy eso. ¿Y qué les parece si hacemos pasar a nuestra invitada o todavía no? ¿La hacemos Sí, pasar? claro que sí. Porque queremos hablar Claro de que esto sí. y tenemos muchas dudas y sabemos que hay muchas mujeres ahí detrás de la pantalla que quisieran que sus hijas adolescentes empezaran ya de pronto con un proceso de planificación, pero no saben, les da pena abordarlo, no saben cómo hacerlo. Así que vamos a invitar a la doctora Alejandra Niño Sandoval. Ella es médico general. Bienvenida. Hola, Alejandra, ¿cómo Bienvenida a estás? nuestra sala. Un gusto tenerte Mucho aquí. gusto, Doc. Bienvenida. Alejandra es médico general de la Universidad de la UIS. ¿Cómo estás? Y bueno, ella actualmente trabaja con la Clínica San Luis. Sí, Usted correcto. trabaja con las mamitas, con las las mamitas, gestantes, exacto. en todos estos importantísimos programas de prevención y de promoción de los partos, ¿no? Y de pues también De la evitar salud, exacto. embarazos no deseados. Correcto. Muchas jovencitas por ahí rondando en esos pasillos. Sí, sí, la verdad sí, todavía, a pesar de que tanto se habla de que la natalidad está bajando y todo esto que hemos escuchado, sí, todavía vemos bastantes gestantes tempranas, menores de 18 años. No, y ahora Sí. que uno dice que hay, digamos, como tantos métodos, entonces ya uno dice, bueno, la que queda embarazada ahorita Es de porque realmente quiere. porque quiere, Porque quiere. porque realmente, pues no sé, siente uno que hay mucho más acceso, mucha más información, ¿no? Pues le Sí, parece. es correcto, pero mira que hay información de todo tipo Ok. y hay para todos. O sea, y tú en redes sociales, scrolleando y scrolleando, puedes encontrarte una cantidad de cosas y hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todo. Entonces yo siento que es más como la parte de dirigir ese tipo de información y a quién le está llegando, ¿no? Porque pues nuestras jovencitas, nuestras mujeres, pues próximamente pues la idea no es que sean unas mamitas tan jóvenes, ¿no? Pues no es lo Ok. ideal. Que planifiquen los embarazos. Exacto. Bueno, hablemos de ese tema de planificación. ¿A qué edad debería realmente uno llevar su hija o, bueno, llevar la niña que está empezando a crecer sin tener que transmitirle ese mensaje de que comience ya su sexualidad? Porque es que ese es el temor de muchas mamás. Yo soy mamá y pues, o sea, uno dice, no, pues si yo llevo a mi hija que empiece, pues la estoy como invitando a que comience ya su vida sexual. Pero ¿a qué edad es prudente que una mujer comience su Mira, planificación? Generalmente una mujer se desarrolla alrededor de los 11 a los 15 años, ¿sí? Pero empezar a hablarle a una niña de 11 años como abruptamente sobre, mira, esto es la planificación, mira, esta es la manera como se hacen los bebés o cosas así, desde los 11 años me parece muy tarde. Ah, muy tarde. Sí, Muy o sea, hay que enseñar a la mujer y a Desde los pequeña. niños, Yo desde le iba a decir muy chiquitos, temprano. muy tarde. ¿Por qué? Porque mira, si tú desde un niño chiquito tú le enseñas que esto es tu aparato reproductor masculino, esto es tu aparato reproductor femenino con sus nombres que son, cuando llegue el momento en el que ella se desarrolle, entienda qué está pasando con su cuerpo, sí, ok, mi mamá en algún momento me habló que esto me podía pasar. Y llega y se enfrenta a una realidad en la que, porque digamos hay muchas mujeres y todavía pasa, creeríamos que no, pero todavía pasa, que llegan y les llega su primera menstruación y, ¿pero qué está pasando? Me No estoy saben. desangrando, no entiendo qué está pasando. A que si yo estoy en un entorno seguro en donde yo puedo hablar con mi mamá de, ay, no sé, en el colegio me dijeron tal cosa, un amiguito me mostró un video. Sí. Y tu mamá te dice, no, ese tipo de información de pronto no es para ti, pero mira, yo te explico esto qué significa o esto Pues qué puede Doc, ser. ese tema es súper clave y más porque ahora los colegios también están invitando mucho a dejar un poquito las redes para que no aprendan tantas cosas desinformadas. Nosotros vamos a conversar en minutos, vamos a ir a la pausa y seguimos hablando de estos métodos de planificación en las mujeres.
Seguimos en el turno de la noche, en boca de ellas. Gracias a ustedes por su sintonía, por estar ahí fieles también a la espera de que regresemos. Y estamos conversando con Aleja, con Silvi y con nuestra querida doctora Alejandra de todos estos métodos de planificación y todas estas oportunidades que tenemos las mujeres desde temprana edad para empezar a planificar y no quedar por ahí con embarazos de pronto no deseados. Veníamos antes de la pausa hablando del tema de la educación, ¿no? De que los niños ahora con las redes sociales están aprendiendo como más velozmente todo esto. Que es importante que las mamás, los padres de familia le enseñen a las chicas. Hay que planificar o hay que cuidarse con qué tipo de método una niña adolescente, cuál es el método ideal. Ok, bueno, ahorita pues hay muchos o existen muchos métodos de planificación y debemos individualizarlo muy bien dependiendo de pues cada chica, cada persona que estamos viendo. Entonces, lo ideal en una adolescente, por decirlo así, que sería el caso más puntual que estamos hablando, hay que mirar ciertas condiciones. Entonces, ¿sufres de alguna enfermedad? ¿Tienes algún antecedente? ¿Por qué? Porque sí hay métodos de planificación que pueden interactuar o interferir con ciertas patologías o morbilidades que tenga la persona, ¿sí? Generalmente en chicas menores de edad, generalmente les recomendamos métodos que sean de a largo plazo, porque pues no queremos una gestante muy temprana, ¿sí? Como cuáles podemos tener en ese como abanico de posibilidades. Tenemos los implantes subdérmicos de 3, 4, 5 años. Tenemos los dispositivos intrauterinos y ya se ha iniciado vida sexual, es un mecanismo que se puede utilizar. Las pastillas anticonceptivas, pero pues eso va a depender mucho de que seas juiciosa en tomarte el anticonceptivo todos los días. Eso favorece la efectividad del anticonceptivo o desfavorece dependiendo si lo estás haciendo de manera adecuada. Las inyecciones, la inyección mensual, ¿listo? Y es importante siempre y en todas de cualquier edad, los métodos de barrera porque son los únicos que nos van a proteger para enfermedades de transmisión sexual. Ok. Es que, digamos, que creo que es importante, doctora Alejandra, lo que dices, y es que como que cada cuerpo, cada organismo es totalmente diferente. Lo que yo te decía, digamos, yo no puedo llegar a utilizar cualquier método porque yo tengo un tema de mi piel. Entonces, pues, si organizo una cosa, yo digo, llega un punto que organizo una cosa y desorganizo otra. Entonces, sí es importante poder uno ir a un profesional que te diga y que tú le puedas decir, mira, yo sufro de esto, tengo esto, y así pues creo que a cada persona se le va a dar como su método que va acorde pues con las necesidades de su cuerpo. Sí, y digamos en este caso, ¿cómo sería lo ideal para uno, por ejemplo, una niña que apenas va a empezar a planificar? ¿Qué sería lo ideal para ella de pronto decir, este es el método anticonceptivo que me funciona según mi estilo de vida, según lo que quiere o seguramente lo que más le funcione? ¿Qué debemos hacer? Generalmente cuando hacemos las consultas, le preguntamos a las pacientes, bueno, ¿a cuántos años quieres tener tus hijos? ¿Sí? Más o menos en cuánto tiempo te ves como mamá. Y eso es importantísimo. Exacto. Y digamos, yo, que ya tengo más de 30 años, es muy importante porque si tú quieres tener hijos, claro, es súper clave saber esa pregunta. Es importante. Eso es lo primero. Igual, pues que cuando son tan niñas posiblemente no lo tengan tan claro. Total, exacto. Total. Entonces, como son tan niñas, siempre nosotros tenemos en la cabeza y van generalmente acompañados de sus padres, que este proceso o que esta planificación de ser padre sea pues a largo plazo. Exactamente. Entonces ahí donde venimos, lógicamente después de haber abordado varios ítems que tenemos que seleccionar, criterios de elegibilidad, que todo eso está descrito dentro digamos que el plan que hacemos para determinar cuál método de planificación va a ser el efectivo para ti o para la chica en este caso. Generalmente siempre nos vamos con las adolescentes con métodos a largo plazo hormonales, que no dependan tanto de que ella se tome un medicamento, de que ella vaya todos los meses a aplicarse una inyección, ¿sí? Entonces casi siempre nos vamos encaminados a los implantes subdérmicos, de 3, 4 o 5 años. Esos son los que tenemos. Por ejemplo, pues sabemos que esto tiene un costo o esto lo cubre el seguro, porque posiblemente hay muchas personas que no tienen de pronto los recursos y que también lo vemos pues en personas que son como las más recurrentes de pronto con estos embarazos a temprana edad precisamente por falta de recursos. El seguro los cubre, es importante también como mencionar esto y contarle a los televidentes porque muchas personas dicen, o muchas mujeres, es que no planifico porque pues es que es una renta mensual. Sí, es correcto.
Y dentro de nuestro sistema de salud, digámoslo de esta forma, existe algo que se llama promoción y prevención. Dentro de la prevención de enfermedades, incluso dentro de la prevención también está la prevención de embarazos que generan alto riesgo en las embarazadas, en las mamás o en las gestantes o en las mujeres. Sí, están dentro del plan de toda la intervención en salud que tenemos en Colombia. Entonces sí están cubiertos por el sistema de salud. Es cuestión de ir a su entidad donde lo atienden normalmente en su EPS, consultar, incluso pedir, mira, yo quiero iniciar mi método de planificación y hay algo que se llama cita de planificación familiar e inicias tu proceso. Doctora Alejandra, hablemos de esos efectos secundarios que son muy molestos para todas las mujeres. Silvia hablaba de las manchas, yo hablaba de que me engordé, que el acné, a otras se les cae el pelo. Me daba demasiado dolor de cabeza. Sí, también. Se cae el pelo, las uñas se quiebran. Bueno, esto también va acompañado de esa decisión del ginecólogo, ¿no? En este caso, si no funciona un plan o un método, bueno, hay que pasar a otro, pero esa búsqueda también es agobiante para una mujer, empezar, ¿qué me sirve? ¿En qué tiene uno que basarse para poder definir y decir, este es el mejor método, esto es lo que me gusta? Sí, hay unos criterios de elegibilidad que son planteados por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, hace poco salió el listado nuevo de los nuevos criterios de elegibilidad. Entonces ahí nosotros es donde nos guiamos para ver, digamos, tú sufres de migrañas, ¿sí? Entonces vemos y ahí está, para migrañas el mejor método tal, o los métodos de acuerdo a tu patología. Mejor. Por eso es importantísimo que cuando yo decía quiero iniciar mi planificación, no voy a una droguería y me compro una pastilla, ¿sí? Probablemente no te va a funcionar, o de pronto sí, no sabemos, pero no es el mejor método correcto, digamos, para tu patología si de pronto tienes algo ahí asociado. O sea, definitivamente hay que ir al especialista y Es que él mejor. asesore esa elección. Claro, porque los cuerpos son diferentes. O sea, yo también les tengo que confesar que tenía un grupo de amigas y era como, ay, ¿cuál está tomando? Ay, no, es que esta me tiene la piel súper linda. Pero pues efectivamente, digamos, en mi caso a mí me las enviaron porque son unas pastillas especiales y creo que también las envían para todo el tema hormonal y de acné, porque a mí se me brotaba mucho el pecho y la espalda. Entonces son especiales. Claro, la piel se pone más linda, eso sí es evidente, pero entonces la otra quería también, ay, yo también quiero tener la piel divina, entonces voy a tomarlas, y se las compraban así tal cual en una droguería y Qué eso peligro. realmente está muy mal. Qué peligro, total. Bueno. Es que ahí es donde uno dice, bueno, hasta qué punto tú también le estás metiendo droga carga o hormonal, químicos, o algo que no químicos al necesitas. cuerpo que no necesitas. Sí, ¿Cuál es correcto. como el más suave? ¿Qué método anticonceptivo es como el más, que sea eficaz, obvio, pero que es llevadero y se puede a cualquier Digamos edad? que entre eficacia y durabilidad, por decirlo así, igual lo que te decía, depende de muchos factores, pero las pastillas anticonceptivas son los que tienen menos carga hormonal. Ah, ¿verdad? Incluso, Yo juraba que tenía mucha. porque se libera de manera diaria, ¿sí? Por eso te la tienes que Ok. tomar todos los días, porque es una liberación que solamente te va a durar 24 horas. Entonces, cada 24 horas tienes que estar tomando para esa liberación. Igual el cambio, digamos, porque hablando un poco de los efectos secundarios, hay personas que inician su método de planificación y se colocan un implante 5 años de una vez. Entonces, algo que tu cuerpo no está acostumbrado, claro, de una vez tiende a tener en los primeros 6 meses muchísimos más efectos secundarios. Entonces, eso hace que el implante no nos funcione, porque si yo estoy sangrando todo el tiempo, estoy con muchos dolores de cabeza, pues no me voy a aguantar el implante y me lo voy a retirar, ¿sí? Que no es la idea. Entonces, siempre es mejor ir de menos a más. Si vas tolerando las pastillas, si de pronto no eres tan juiciosa, podemos empezar con otro tipo. Hay otras pastillas que son más fuertes, o ir con el método de planificación de implante subdérmico, o ir con un DIU y ahí poco a poco escalando. Pues es un tema súper interesante, doctora Alejandra, y sé que a ustedes les está gustando allí en casa también hablar de esto. Vamos a hacer una muy breve pausa aquí en nuestra emisión de hoy y al regreso vamos a conversar de todos esos mitos e historias que hay alrededor de todos estos métodos. Ya regresamos, no se muevan. Qué maravilla que sigan conectados ahí con nosotras.
Gracias por esa espera que de verdad la valoramos muchísimo. Aquí estamos con la doctora Alejandra Niño, quien nos ha estado acompañando en esta horita y vamos a seguir hablando de los métodos de planificación, chicas. Hablábamos de esas mujeres que quedan embarazadas aún con un método de planificación, o tomando pastillas, o con el condón, o incluso con las barritas. Las barritas. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, ahí hay algo importante y digamos que en medicina se llama como un índice de PER. Permiso. Es un índice que nos mide la George. eficacia. Doctora Alejandra. Ay, muchas gracias. Para refrescarnos. La eficacia que tiene un método anticonceptivo. ¿Cómo se hace ese estudio? Básicamente ponen un método anticonceptivo en 100 mujeres y miran cómo funciona con respecto a quedar en embarazo durante un año. Entonces eso nos mira una eficacia o nos mide una eficacia de acuerdo a los métodos anticonceptivos. Déjame decirte que ninguno está en cero. ¿No? O sea, todos los métodos anticonceptivos tienen un riesgo de quedar en embarazo. Ni siquiera la esterilización quirúrgica, que es el método de planificación definitivo. Siempre, siempre, siempre hay un riesgo. Así que Bueno, las que se hacen cauterización de trompas y Ligadura, eso, sí. ellas tampoco ya quedaron, o también hay riesgo. Sí, Yo creo que el también, más o sea, fijo es la vasectomía del hombre. No creas, una amiga de mi hermana en Estados Unidos, el esposo tenía la vasectomía, cauterizado los conductos, todo, ¿qué? y pasaron muchos años. Y la señora quedó embarazada. Y si era el de señor él. la dejó después de que la insultó y le dijo que le había puesto los cachos, que ese niño no era de él. Y ella pues lloró. Él la hizo quedar mal delante de todo el mundo porque ella quedó embarazada. ¿Quién sabe de Es quién? una historia de la Rosa de Oye, Guadalupe. el niño le nace y es la viva estampa del papá. Pero lo reconoció. Le han hecho ADN, no tuvo necesidad, ese niño nació y ese señor le pedía Igualito. perdón Ay, a su esposa no. y quedó embarazada. ¿Cómo es eso? Es posible, hay poca probabilidad porque pues, tampoco vamos a Asustar satanizar ahora o a todas, asustar a sí. todas las que tienen el pomelo y pues, pero sí es posible, generalmente puede ocurrir después de muchos años que se hicieron el procedimiento de la ligadura, 10, 13 años puede pasar, que la naturaleza es maravillosa, ¿no? Y por naturaleza, Eso es porque Dios lo quería. algo que se cortó, se ligó, se cauterizó, de la El nada, cuerpo, otra vez. Claro, otra Claro, vez. porque las células como que se regeneran. Estamos en constante evolución y en constante cambio y es algo que puede ocurrir, que se canalicen solitas. ¿Y un hombre ocurre cómo un puede, embarazo. un hombre cómo puede saber eso? Porque el hombre está confiado que no, pero internamente no hay un examen donde... De pronto chequearse. Digamos ¿Hay que en un chequeo? hombre sí hay un chequeo que se llama un espermograma. Ah, sí, que si Entonces, pasan los exacto. Ah, ok. Entonces ahí, Igual, ahí puede estar en el caso que tú atento. estabas comentando ahorita, si hubiese sido importante de pronto, yo tengo la vasectomía, pero porque está embarazada, de pronto haberse hecho un espermograma. Ahí se hubieran dado Claro. cuenta que sí hay una cantidad importante de espermatozoides que pudieron generar el embarazo. Pero les actualizo, ella lo perdonó y viven felices. Necesitábamos es el que final sí. de la historia, ¿cómo Y el niño es así? igualito y el papá adora a su niño. Bueno, ya. Bueno, es que, sigamos con es la que broma. le tocaba. La ahí. verdad está muy buena la historia y bueno, yo también creo que al inicio del programa lo hablábamos y es la cantidad de mitos que existen a través de este tema. Entonces yo traje acá como un pequeño cuestionario para decir si es verdad, mito o realidad, ¿sí? Vamos con la primera, que precisamente a Marcia le pasó y seguramente muchas tienen esta duda. ¿Tomar anticonceptivos engorda? Sí. Y da dolor de cabeza. Yo y tenía esa sale granos. pregunta, porque es que esa es muy común. Sí. Escuchar a todo el mundo decir, los Me engordé. anticonceptivos me engordaron. Pero hay otras personas que adelgazan. ¿Qué Y tan yo le cierto tengo- es esto? yo le tengo ¿Mito miedo a eso, o la realidad? verdad. Pues lo voy a dejar como un mito. ¿Y por qué? Te respondo el por qué. Sí es verdad que a veces los métodos anticonceptivos hormonales pueden generar aumento en el apetito, ¿sí? Pero ¿quién está comiendo? Ah, ya todo ok. tiene sentido, Ya todo mi tiene pequeña sentido. La Marcia. verdad puede ser porque comía mucha empanadita y hamburguesa. Sí, pero que un método anticonceptivo por sí solo te engorde, No. Sí, ok. es que eso es lo que piensa uno, Entonces que puede dar estás hambre. metiendo hormonas y que eso te... Que son cargas, Que ajá, te están exacto. cargando y que realmente el anticonceptivo es el que te sube peso. Sí, sí. Entonces ya Bueno, aclaramos eso. aclarada esta duda. Segunda, ¿el condón es el único método que protege contra las infecciones de transmisión sexual? completamente Sí. cierto. Bueno, Completamente así que ya cierto. saben, es importante porque uno muchas veces
se cuida, pues obviamente en confianza con su pareja, pero pues digamos que una persona que no tiene una pareja estable, pues sí es importante este método, ¿no? Exacto. Usar anticonceptivos por muchos años Uy, me deja encanta infértil esa. a la mujer. Me encanta, estéril, sí, me encanta. Esa es una pregunta. buena pregunta porque hay muchas Mito. mujeres que Muchas. planifican durante muchísimo tiempo con un método y pues después, bueno, y cuando yo quiera tener un hijo voy a tener problemas. No, es que se demoran en tener bebé, o sea, Pero Gen- no todas les pasa, ¿cierto? Exactamente. Sí. Realmente es un mito. No hay una relación o no hay evidencia científica que nos diga que el usar un método anticonceptivo durante mucho tiempo tenga una relación directa con que no puedas tener en el futuro un embarazo. Sí se ha visto de pronto algunos casos en mujeres que han durado mucho tiempo con un método anticonceptivo que de pronto lo que tú dices que se pueden demorar un poco. Como hay otras que sueltan el método y al Y de una próximo vez mes ya están embarazadas. mi caso. Bueno. Bueno, vamos con otra que la verdad esta me parece buenísima y que también creo que genera un poquito más de conciencia, y es, ¿los anticonceptivos solo son responsabilidad de la mujer? Esto es completamente falso. La responsabilidad de la planificación no solamente de un embarazo, sino de tu vida, porque el tener una enfermedad de transmisión sexual afecta a tu vida a largo plazo. Tiene que ser algo de todos, hombres y mujeres. Es que muchos hombres dicen como, no, es que eso es de la mujer, o encárguese usted mira a ver, usted, o sea, y le echan la culpa. Por eso digo que hay que generar un poco más de conciencia y es como, ven, estamos nosotros dos en una relación, es un equipo, Es un no es como equipo. que yo sola estoy ahí, ¿sí me entienden? Entonces hay muchos hombres que se hacen los bobos con este tema. Otra, si olvidas una pastilla, ¿el método ya no sirve para nada? Esta duda la tienen muchas mujeres. Sí, es correcto. Si estoy tomando la pastilla todos los días y hoy se me olvidó, al otro día no hay problema. No significa que, ay, no, ya entonces voy a quedar embarazada. Sí aumenta el riesgo, porque es lo que te decía, la píldora libera su hormona cada 24 horas. Sí disminuye un poco la efectividad, pero no significa que inmediatamente vas a quedar embarazada. Al otro día te acuerdas, te tomas tu pastillita y no hay ningún ¿Y problema. si pasan 3 días? Sí, ya si pasan 3 días, lo recomendable es que utilices métodos de barrera. Ok. O sea, ¿hay que parar inmediatamente o No hay vuelve que uno a parar, empezar? sigue, Sí. sigue, pero entonces cuídate con métodos de barrera Ok. cuando tengas relación. Bueno, ¿las inyecciones anticonceptivas son más efectivas que las pastillas? ¿Mito o realidad? Es un mito, generalmente tienen casi la misma efectividad, tienen un índice bastante similar. ¿Se puede usar anticonceptivos desde la adolescencia siempre que sea con supervisión médica? Sí, correcto. De hecho, sí es recomendable que en adolescentes que vayan a iniciar su vida sexual o que ya la hayan iniciado, se inicie de manera guiada, lógicamente, por un especialista. Y esta última, que también es muy importante y que creo que está muy relacionada con la anterior, y es, no se necesita consulta médica para empezar a planificar. No, eso es completamente falso. Sí, Mito, mito. siempre se necesita una consulta médica para iniciar un método de planificación. Bueno, cuando ya la pareja quiere tener su bebé, ya llevan, no sé, 3 años viviendo, casados, en fin, ya quieren tener, ¿cuánto tiempo deben, digamos, cortan ya su planificación? Y es cierto que hay que desintoxicar el cuerpo y que no sé, todo eso es verdad, porque dicen que está pues ella llena de químicos y pues esto que podría afectar al bebé, ¿eso es verdad? No, no es cierto. Mira que incluso cuando hacemos algo que se llama cita preconcepcional, que también está dentro de nuestro sistema de salud, lo primero que se le dice a la mamá es inicia planificación. Y tú pensarías, pero ¿por qué si yo quiero quedar embarazada? Sí. Porque necesitamos saber que todo esté bien contigo antes de que te embaraces. Por eso estás haciendo preconcepción, ¿sí? Ok. Entonces, no necesitas desintoxicar tu cuerpo para empezar un embarazo, no. Lo que necesitas es guiarte. Si estoy con mi pareja y llevamos 3 años y quiero tener un embarazo, mejor voy, me educo, me hago exámenes, miro si todo está bien con mi cuerpo, si estamos bien los dos Exámenes. y empezamos. Pero no es de una vez cortar el método de planificación, no. Lo ideal es que tengas tu método de planificación, miremos si hay algo que corregir o no, y ahí sí empezamos con la búsqueda del embarazo. Y mira, Marci, que precisamente cuando tú decías que posiblemente usarlo por tanto tiempo puede dejar de pronto infértil a la mujer, a una amiga le pasó, y es que ella empezó ese proceso guiado para quedar en embarazo. Fue muy corto y quedó embarazada. O sea, ella no se lo esperó porque Y llevaba acababa muchos años planificando. Y ella no se lo esperaba porque decía, pues acabo de parar, Claro. estoy Claro. empezando
todo el tema de chequeos para ver si el cuerpo estaba bien y ahí fue que quedó embarazada. Porque yo sí he conocido parejas que llevan 10 años juntos de novios, planificando y les cuesta tanto trabajo quedar embarazados. Pero yo creo que es más el organismo de la persona, Entonces puede ellas sí ser, dicen ¿no? que es más por que tanto consumo. Pero hay el que entrar a método. mirar muchos factores que pueden estar asociados, porque a veces no es solamente de la mujer, Sino del también hombre. puede ser del hombre y Total. hay cosas que se nos quedan de pronto ocultas que ni siquiera es relacionadas con el método anticonceptivo, sino que de pronto alguna cosa que de pronto no te han diagnosticado antes. Puede ser. Entonces ahí. ¿Usted planifica juicioso? ¿Ha planificado? Sí, sus sí, sí, parejas? claro. Yo ahorita estoy en planificación, pero el próximo año mi pareja ya está yendo a preconcepcional, ¿qué se llama? Ay, chévere, van a encargar Chévere. bebé. Sí, para el próximo año. Uy, Bueno, vamos a pero tener mire, lo están bebé. haciendo Entonces- como debe ser. Como debe ser. Pero también me pasó, o sea, cuando estaba más joven, yo tuve una novia, no sé qué, que esa era el amor de mi vida. ¿Cómo así que y no sé tal. qué? No Explica. sé qué, no sé qué era el amor El de no mi sé qué, vida, no sé qué. Entonces, pues nosotros quisimos tener bebés y pues obviamente ella dejó de planificar y pues no quedamos embarazados ni nada. Cosas de Como Dios, seis. del destino. No era el momento, yo. Sí, sí, Ahora sí. sí va a ser el Ahora momento. sí, Sí, ahora va a sí. ser el momento. Es un tema Ah, de hecho, yo tengo hija. Ah, es ya un te- tema Tengo una de niña. mucha responsabilidad conjunta entre hombres y mujeres. Nosotros vamos a la pausa. Ya volvemos. Este es el turno de la noche en Boca de Ellas. Seguimos con ustedes en esta noche de jueves hablando de métodos de planificación o métodos anticonceptivos para estas mujeres y parejas que se quieren cuidar y que todavía no quieren ser papitos, que es una experiencia muy linda también, pero todo a su debido tiempo. ¿Sí o no? Así es, Marci, y precisamente pues también hay televidentes con muchas dudas y por eso vamos a dar paso a esta sección de experiencias de nuestra audiencia. Bueno, al principio fue un poco negativo. ¿Por qué? Porque me generaba náuseas, dolores de cabeza, intenté subirme de peso, claro que sí, y en cierto momento me salió acné, pero como se fue regulando, hoy en día puedo decir que es positivo, ya todo está bien, no presento nada de los síntomas anteriores, entonces puedo decir de que sí, voy bien, positivo. Bueno, mira que no les pasa a pocas, o sea, son muchas mujeres las que tienen esos síntomas. Realmente son medicamentos fuertes, ¿no? Sí, y el inicio de métodos de planificación, lo que te decía, es mejor empezar de menos a más, precisamente por eso, porque son cargas hormonales que tu cuerpo no está acostumbrado y sí genera algunos síntomas que a lo largo del tiempo, como lo decía ella, tienden a mejorar, sí, pero sí en un principio pueden ser un poco incómodos. Y uno puede hacer algo en ese proceso para que no le dé duro sin dejar de tomarlas. O sea, yo quiero seguir tomando esas pastas, pero sentirme bien, que el dolor de cabeza... Yo creo que hay que tener paciencia, ¿cierto? Sí, una parte es paciencia y ya pues cuando el síntoma, digamos, se ha empeorado o es muy recurrente o ya es intolerante, pues puedes tomarte tu pasta para el dolor de cabeza, pero es algo que se va a ir mejorando. Bueno, vamos entonces con otra experiencia. Veamos. Bueno, inicialmente el uso de métodos anticonceptivos para mí fue realmente pues para manejar los síntomas del síndrome premenstrual. Inicialmente pues inicié con pastillas, pero los efectos secundarios que se tuvieron con eso fue dolor de cabeza, sufría de náuseas todo el tiempo, tenía malestar, por lo que tuve que suspenderlo. Duré un año sin métodos anticonceptivos, pues porque ya tomé como cierto miedo al uso de ellos, pensando que todos iban a tener los mismos efectos adversos. Luego acudí a un profesional, me enviaron ya una inyección que es mensual. Ellos dieron su cometido, pues sí me manejaron súper bien la parte del síndrome premenstrual, pero nunca deja uno de tener como ciertos efectos secundarios. Ahí escuchábamos una alternativa también para todos estos problemas menstruales y doy
fe también que conozco una niña que a los 14, 15 tuvieron que empezar a darle estas pastillas porque tenía un desorden hormonal tremendo. ¿Esto funciona realmente? Sí, funciona. Generalmente es el tratamiento de elección para las dismenorreas o metrorragias, que son todas estas alteraciones del ciclo menstrual, donde hay mujeres que sufren de dolores o sangrados extenuantes, donde sus ciclos son bastante irregulares y puede ayudar a que el ciclo sea de una mejor manera o adecuadamente como debe ser y mejorar bastante estos síntomas o hallazgos secundarios. Miren que en mi caso, bueno, les conté que obviamente yo empecé a planificar también más que todo por un tema de piel, ¿sí? Como hormonal, pero cuando era más pequeña sufría mucho de hemorragias y era impresionante porque pues esto es como de familia, de mi mamá, mi tía, ¿sí? Y pues me manchaba terrible, era demasiado penoso también para mí porque me pasaba en la calle, en el colegio todo el tiempo y con el tiempo también estas pastillas me ayudaron muchísimo a regular también el ciclo menstrual. Sí, es que Entonces sí funciona. Definitivamente sí funciona. También hay, lo que tú decías, también hay personas que lo utilizan lo escucho mucho para el tema de la piel, pero también como hay otras personas que no les funciona y al contrario les altera un poco el tema del acné. Entonces, lo importante también de tener, digamos, ese método adecuado, llegar a un punto donde tú te sientas cómodo con el método, donde no te altere, pero también pues te estés cuidando. Es correcto. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, las señoras que tienen sobrepeso o las mujeres que tienen sobrepeso, que son obesas, que están lidiando con el peso, ¿qué recomiendan para ellas? También puede ser cualquier tipo de... No puede ser cualquier tipo de método porque generalmente con ellas utilizamos métodos que son de un solo... generalmente los anticonceptivos orales, por ejemplo, son hormonas combinadas. Sí. Generalmente en ellas utilizamos una sola hormona. Preferimos incluso las inyecciones mensuales, que pueden ser bastante efectivas con el método y no necesariamente alteran tanto este tema de ansiedad o por comer o su obesidad. Y Doc, por ejemplo, ¿qué tan cierto es que uno sí tiene que dejar descansar el cuerpo si uno ya lleva muchos años planificando? ¿Esto es realmente necesario como Sí. tal? No es necesario que dejes de planificar por un tema de desintoxicación o de dejar descansar el cuerpo, realmente no es necesario. Es más determinado. Hay mujeres que llevan mucho tiempo planificando con un método hormonal generalmente y dejan de ver su menstruación. Entonces, esto es algo que puede ocurrir con cualquier método, pastillas, inyecciones, implantes. Entonces, a veces lo que se hace es como, bueno, suéltalo un poquito y mira a ver cómo está tu ciclo, que sigas viendo tu menstruación o cosas así. Generalmente lo hacemos con pastillas o cuando son métodos inyectables. Con los métodos de implantes, pues ya sabemos que sí o sí generan una alteración en el ciclo y puede que durante 3-5 años puedan que no tengas la menstruación. Y por ejemplo, pues bueno, ya dejamos pues como hacer ese intento, pero a muchas mujeres de pronto, no sé, se empiezan a brotar la piel, la cara. ¿Es normal? Cambios de humor. Cambios, sí, porque obviamente pues sabemos que es una carga hormonal. ¿Cómo hacer en ese caso donde llegue a ser? O por ejemplo, también cuando las mujeres sangran muy poco. Hay meses donde a muchas mujeres, y pues lo digo porque tengo amigas y hablamos, porque es un tema que debe ser normal hablarlo, hay muchas amigas que es como, no mancho un mes, al otro sí, al otro solamente una manchita que dice, hola, acá estoy y no más. ¿Estás embarazada? ¿Esto es realmente sano? Porque también he leído en diferentes blogs y bueno, información, que esto pues realmente es como poner una barrera sobre un río, por ejemplo, que debe seguir su caudal, ¿cierto? Y que eso se va acumulando y que no es bueno. ¿Eso es verdad? Pues no es que se acumule y se acumule, porque a veces sí se tiene la falsa creencia que como no estoy teniendo mi menstruación se me va a acumular la sangre o alguna cosa por alguna parte. No, realmente no es que se esté acumulando. Lo que sí tienes razón en una parte es que cuando utilizamos métodos que generan anovulación, que son todos los hormonales, es decir, tu óvulo no sale todos los meses,
a esperar que llegue el espermatozoide para que ocurra un embarazo. Entonces esto genera que el sangrado que tú tengas en la menstruación, que en una mujer que no está planificando en un ciclo normal, que no tiene métodos anticonceptivos, es todo ese residuo de ese óvulo que no se fecundó y ese endometrio, que es la capita más delgadita o más interna del útero, que se pone gruesita para esperar un embarazo. Todo ese residuo es lo que botamos en la menstruación, ¿sí? O sea, que es normal no manchar Entonces, un mes. exacto, si no estoy ovulando, lo único que se está formando en algunos casos puede ser el engrosamiento del endometrio y es lo que sangras. A veces no se genera ese engrosamiento y como no hay ovulación, entonces no se generan tantos residuos para que ocurra la menstruación. Por eso la menstruación disminuye bastante en cantidad. Ah, o sea, es normal. Bueno, ese tema también es Yo importante. tengo Sí. una pregunta. De pronto hay muchas mujeres que dicen, bueno, yo no quiero hormonas. Yo no quiero hormonas. O sea, digamos, ¿qué recomendación? O sea, ¿qué métodos? El condón, o sea, ¿a qué pueden requerir ellas cuando dicen, no, definitivamente yo no quiero meterle hormonas a mi cuerpo, pero quiero cuidarme? Es algo completamente válido y es algo que nos hemos enfrentado bastante en redes sociales porque está esta nueva tendencia de tenerla lo más natural posible y sí hay métodos que te permiten hacer o llevar una vida de esa manera natural o una anticoncepción de manera natural. Hay métodos naturales, pues no tienen mucha eficacia. Y hay otros métodos que sí utilizamos que tienen muy buena eficacia, como es el preservativo, que igual se lo recomendamos en cualquier método de planificación que utilicen, pero tenemos los dispositivos intrauterinos, la T de cobre o la nueva que es la Gold T, que es una digamos que una variación de la T de cobre. Que no tiene tantas hormonas. Que no tiene hormonas, de No hecho. tiene, No ok. tiene ninguna hormona. El anillo, ¿ese sí tiene hormonas? El anillo tiene hormonas, Ok. muy similar a la píldora que te tomas todos los días. Ok. Bueno, yo tengo una última pregunta. ¿Cómo saber que este método anticonceptivo ya no está funcionando en el cuerpo? Siempre es importante cuando vayas a tu cita de planificación hacer un control. No es me llevo mis pastillas y me las tomo y ya, no, me están funcionando y no estoy embarazada, Sí. entonces sigo tomándolas. No, siempre hay que hacer un control. O tengo mi implante, tengo que ir a control, tengo mi dispositivo, tengo que ir a control. Ejemplo. Estos implantes tienen una vida, ¿no? Sí, ¿Son como tienen 7 una vida años? útil. No, depende cuál uses porque pues es dependiendo de la farmacéutica y la marca, pero hay unos de 3 años, que es una barrita, de 5 años, que son 2 barritas, y de 4 años, que también son 2 barritas. Entonces, generalmente te entregan un carnet, este dispositivo tal día te lo debes retirar, pero debes ir a control, primero es al mes, luego a los 6 meses, luego cada año, pero sí hay que mirar. Eso es muy importante con el dispositivo intrauterino, con la T de cobre. La T de cobre sirve si está bien posicionada. Si la T de cobre se corre, baja su efecto anticonceptivo. ¿Cómo se corre? Se puede correr por 1000 cosas. Generalmente cuando está recién puesta tenemos más riesgo de que se corra, entonces generalmente se le dice a la mujer, no, quédate quieta, no estés haciendo ejercicio, por lo menos en los próximos 10 días, y debe hacerse un control. Entonces se debe hacer control ecográfico, mirar cómo está, si está bien implantada la T, para ver que sí esté funcionando. No corremos este riesgo con el Mirena, que es la T, pero la T que sí tiene hormonas, porque la T que sí tiene hormonas, además de estar bien posicionada, bota su hormona, entonces si se corre un poquito, igual está botando su hormona y te está protegiendo. Y si queda embarazada es porque falló ese método anticonceptivo. Doc, Alejandra Niño, gracias por aclararnos estas dudas, por contarnos un poquito más de todas estas experiencias importantes y válidas para tantas mujeres. Nos vemos en otra oportunidad y bueno, Eso despidámonos espero, de los muchas televidentes. gracias. Chicas, nos vemos el Gracias por próximo jueves. acompañarnos. Claro, Así cita es. imperdible, Silvi. Así es, feliz noche para todos. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao. Chao.